fracciones. Estábamos viendo lo que era la adición y la sustracción de fracciones homogéneas y les dije que hoy íbamos a ver lo que era la adición y la sustracción de fracciones heterogéneas, ¿sí? Entonces yo les explicaba, niños, que cuando nosotros queremos realizar una suma o una resta con fracciones homogéneas, no va a ser el mismo procedimiento que si queremos aplicarlo a las fracciones heterogéneas. Porque para poder sumar o restar dos fracciones, tengo que tener el mismo denominador en ambas. Si no tengo el mismo denominador en las dos fracciones, no las puedo sumar ni las puedo restar. Entonces, si yo tengo que trabajar adición y sustracción con fracciones heterogéneas, no las voy a poder sumar ni restar porque tienen diferentes denominadores. Voy a tener que realizar un procedimiento para que las dos fracciones que me estén dando se conviertan en fracciones homogéneas y así ya poder operarlas como estábamos acostumbrados cuando vimos el día viernes cómo se hacía la suma y la resta de fracciones homogéneas. Entonces, como les digo, yo no puedo sumar ni restar dos fracciones que tengan diferentes denominadores. Eso sí lo tienen que tener muy claro. Para poder sumar o restar dos fracciones que tengan diferentes denominadores, lo primero que tenemos que hacer, niños, es convertirlas en fracciones que tengan denominadores iguales. Porque una vez que las haya convertido yo en fracciones que tengan denominadores iguales, ya voy a poderlas operar. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo convertir dos fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Ya lo habíamos visto anteriormente en un tema que acabamos de ver la semana pasada también y les dije yo todavía, pónganle atención a este procedimiento que les estoy explicando porque les va a servir cuando miremos las operaciones de fracciones, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo vamos a hacer para sumar dos fracciones que son heterogéneas. Por ejemplo, niños, vamos a tener ahorita las fracciones 2 séptimos y 3 octavos. ¿Qué me pueden decir ustedes de estas dos fracciones? ¿Qué pueden ver de estas dos fracciones? ¿Qué miran acá? ¿Qué características miran entre estas dos fracciones? A ver, ¿quién me puede decir? De que el denominador es diferente. Muy bien, los denominadores son distintos. Entonces, niños, si la regla de la suma y de la resta de fracciones dice que cuando yo sumo o resto fracciones tengo que copiar el denominador y sumar o restar los numeradores, ¿será que se puede aplicar a las fracciones heterogéneas o no se puede aplicar a las fracciones heterogéneas? ¿Qué dicen ustedes? No sé. No se puede. Simple y sencillamente no se puede. Porque ¿qué denominador voy a copiar si aquí los denominadores son diferentes? Y yo solo puedo copiar uno. Entonces, ¿cuál de los dos copiaría? No sabría, ¿verdad? No se puede. Entonces, nosotros no podemos hacer una suma y una resta de fracciones. No se puede si tienen diferente denominador. Eso ténganlo muy claro. No podemos sumar fracciones ni restar tampoco si tienen diferente denominador. No se puede, prohibido. Prohibido que las sumen si tienen diferente denominador. Para poderlas sumar o restar, nosotros tenemos que convertir esas fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas, es decir, fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Y cómo lo hago? Es fácil. En primer lugar, vamos a agarrar la primera fracción y la vamos a copiar en la parte de abajo, ¿sí? ¿Cuál es la primera fracción aquí, niños? 2 séptimos. 2 séptimos. Entonces, ustedes en la parte de abajo la van a copiar, ¿sí? Copian la fracción 2 séptimos. Ahora, van a multiplicar el numerador y también el denominador por el denominador de la segunda fracción. ¿Cuál es el denominador de la segunda fracción aquí? 8. 8, muy bien, es 8. Entonces van a multiplicar por 8 arriba y por 8 abajo. ¿Sí? Los dos números tienen que ir multiplicados por el denominador de la segunda. Vuelvo a repetir. Agarran la primera fracción, la copian aquí abajo y luego la multiplican tanto el numerador como el denominador por el denominador de la segunda fracción, que era 8. ¿Sí? 2 por 8, ¿cuánto es, niños? 16. 16. 7 por 8. 56. 56. Muy bien. 56. Entonces quiero que vean algo.
16/56 va a ser la fracción que va a sustituir ahora a 2 séptimos. Hasta se las voy a poner del mismo color para que ustedes vean qué fracción estamos sustituyendo, ¿sí? Aquí vamos a sustituir. Esta fracción 2 séptimos ya no la vamos a usar. Esa ya no se va a usar porque nosotros la hemos convertido. 2 séptimos, ¿en qué fracción se convirtió? En 16/56, ¿sí? 16/56. Ahora, después de que ya convertimos esta fracción 2 séptimos en 16/56, copiamos el signo que tengamos aquí en medio, ya sea el signo más o el signo menos. ¿Qué signo tenemos aquí, niños? Más. Bien. Ahora, también tenemos que convertir esta fracción de 3/8 en otra fracción diferente que comparte el mismo denominador con la primera que ya tenemos. Entonces, después de que hayan hecho esto con la primera fracción, ahora más abajo todavía van a copiar la segunda fracción. ¿Cuál es la segunda fracción en este caso? 3/8. 3/8. Muy bien. Y 3/8 van a hacer lo mismo, solo que ahora con el denominador de la primera fracción. Van a multiplicar la segunda fracción por el denominador de la primera. ¿Cuál es el denominador de la primera? 7. 7. Entonces van a multiplicar aquí 3 por 7 y 8 por 7. ¿Sí, Sarita? Teacher, le quería decir que si tenemos que pintarla así igual como usted pintó la primera. Sí, es que es para que ustedes miren que la fracción celeste se convirtió en 16/56. Y ahorita van a ver en qué se va a convertir la fracción amarilla de 3/8. Solo es para que ustedes miren que es la misma fracción, solo la hemos cambiado un poco para que se puedan sumar y restar. ¿Sí? Muy bien. Entonces vean pues, niños. Ahora agarramos la segunda fracción, como les decía, y la vamos a multiplicar por el denominador de la primera, que es 7. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es completar el procedimiento. 3 por 7, ¿cuánto es? 21. Muy bien. ¿Y 8 por 7? 54. 54. 54. No. 56. ¿Qué está pasando con 8 esa tabla? por 56. Sí, 8 por 7, 56. Entonces, niños, esta que me quedó acá, 21/56 va a ser la fracción que va a sustituir ahora a 3/8, ¿sí? 21/56 está sustituyendo a 3/8. Por eso la voy a pintar de amarillo para que ustedes miren cuál es la fracción que sustituyó a cuál. Quiero que estén bien claros en eso, niños. 2 séptimos, ¿sí? 2 séptimos ya no existe. La hemos cambiado por 16/56. 3/8 ya no existe porque la cambiamos ahora por 21/56. Ahora les pregunto, ¿ahora ya puedo sumar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo o no puedo sumar? Tiene Sí. que dar un resultado. Ahora sí ya puedo sumar. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué ya puedo sumar? Porque ya están todas las dos denominadores. Porque Tienen iguales los denominadores. Porque los denominadores son iguales. Muy bien. Como los denominadores ya son iguales, ahora sí ya puedo sumar, ¿sí? Ya esta fracción la convertí a esta de acá y esta fracción la convertí a esta de acá. Mi objetivo de hacer todo este procedimiento, niños, es que los denominadores queden exactamente iguales. ¿Para qué? Para poderlos sumar, porque si yo no tengo los denominadores iguales, yo no puedo sumar mis fracciones. Entonces, el objetivo de hacer todo este gran procedimiento es por eso. Para que yo pueda, al final, poder sumar mis dos fracciones. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Teacher, ¿podemos sumar eso? Sí. ¿Cuánto nos quedaría estas dos fracciones entonces sumadas? Ok. 37. 37. ¿Y el denominador cuál sería? 56. 56. Muy bien, porque recuérdense que el denominador siempre se va a copiar nada más. Por eso es que el denominador tiene que ser igual, porque al momento de hacer la suma o resta, el denominador solo se copia. Entonces, el denominador tiene que ser exactamente igual para poderlo copiar en la respuesta, ¿sí? Entonces, 2 séptimos más 3/8, ¿cuánto nos va a quedar?
¿Cuánto nos queda? 37, 56 avos. Muy bien. 37, Qué raro. 56. Qué raro nombre. Estaba largo ese procedimiento, ¿verdad? Pero es fácil. Teacher, ahorita que están haciendo los que los medio. Aprender la escritura de las fracciones. ¿Qué manda? ¿Qué manda? Primero vamos a aprender a cómo escribir las fracciones en letras. Eso ya lo aprendimos. Sí. Ah, Eso fue en ¿qué? el examen de la tercera unidad. Ah, ahí te lo voy a buscar, teacher. Creo- Manuel, esto lo vimos hace cuando empezamos a ver las fracciones, lectura de fracciones, página 140 de su libro, y lo vimos también en el cuaderno. Una teacher. Ay, no. Dicho yo. No estás al día. ¿Quién está al día? Solo que no se recuerda porque a veces a uno se le olvida. Sí. Muy bien. Ya, ¿Ya teacher, terminaron ya de copiar la primera? Yo ya, no sé si todo. Vaya, teacher. Yo Muy ya, bien, teacher, no sé muy los bien. demás. Ya, teacher. Muy bien, muy bien. Sí, solo pude por mi pancha, por fin. Está bien, está bien. Ahora, sigue Manuel, ¿cuál es tu pregunta? Ya, teacher. Yo ya, teacher. Si quiere, Muy bien, vaya. muy por bien. la segunda. Ya, teacher. Emma, ¿cuál es tu pregunta? Perdón, teacher, levanté mi mano por error. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejemplo, niños. Vamos ahora con... Vamos a colocar 8 décimos menos 2 quintos, ¿sí? 8 décimos menos 2 quintos. 8 décimos menos Eso 2. lo hacemos nosotros solos. No, esa todavía la van a hacer conmigo. La próxima sí la van a hacer Ok. solitos, ¿sí? Muy bien. Vean, pues. Tenemos, niños, 8 décimos menos 2 quintos. ¿Se puede o no se puede restar estas dos fracciones? ¿Qué dicen No, ustedes? Se puede. No se puede. No se puede, muy bien. ¿Por qué no se puede? Porque no están iguales las. Porque no tienen el mismo denominador. Porque no tienen el mismo denominador. Excelente. Entonces, para poder restarlas, tengo que convertir estas dos fracciones a fracciones homogéneas, o sea, fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Cómo hago para convertir estas dos fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas? ¿Qué teníamos que hacer primero? Se copia el Copiar abajo. Copiamos la primera fracción y Muy lo bien. multiplicamos por el denominador de la fracción. Excelente. Copiamos abajo la primera fracción. ¿Cuál es la primera fracción en esta operación? 8 y 10. 8 décimos. Ahora que nos conectamos. ¿Sí? No, 8 y 10, no. ¿Cómo se lee esa fracción? Los voy a mandar a ver 8 y 10. de nuevo el video. 8. 8 décimos. Hoy les queda de tarea, Sí, como 8 salen décimos. temprano de clases, hoy les queda de tarea volver a ver el video de la lectura y escritura de fracciones porque no estamos diciéndolas bien. Entonces, 8 décimos, que es la primera fracción, la tenemos que multiplicar ¿por qué número? Por 5. Por Por 5. 5, que es el denominador de la segunda fracción. Muy bien. Siempre recuérdense, esta primera fracción va multiplicada siempre por este de acá, o sea, el denominador de la segunda, ¿sí? Entonces acá sería 8 por 5 y 10 por 5. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. 40. ¿Y cuánto es 10 por 5? 50. 50. Muy bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la segunda fracción. La segunda fracción es 2 quintos, entonces la vamos a copiar también aquí abajo. 2 quintos. 2 quintos, ¿por qué número la vamos a multiplicar? Por 10. Por 10. Por 10. Recuerden que la segunda fracción se multiplica por el denominador de la primera, o sea, este número que va acá. Entonces aquí sería 2 por 10, 5 por 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20, muy bien. 5 por 10. 50. 50. Bien. 50. Excelente, niños.
Entonces, ahora vamos a sumar las dos fracciones que me hayan quedado, ¿sí? Vamos a sumar 40 cincuentavos más 20 cincuentavos. ¿Cuánto es? No, es menos, perdón. Aquí es menos, sí, perdón. Tenemos que copiar el signo que tenemos acá. Es resta, muy bien. Entonces, niños, vamos a restar 40 cincuentavos menos 20 cincuentavos. ¿Qué se hace con los denominadores? Se quedan igual. Se copian en la respuesta, muy bien. Y los numeradores son los que se operan. 8 décimos se convirtió en 40 cincuentavos. Y 2/5 se convirtió en 20 cincuentavos. Entonces, 40 menos 20, ¿cuánto es, niños? 20. 50. Muy bien. 20 cincuentavos. Pero escúchenme bien. Cuando nosotros hacemos una... Ahí está. Ya regresé. Vean, les decía, niños, cuando nosotros hacemos una suma o una resta de fracciones, si la respuesta se puede simplificar, se debe simplificar. Ustedes ya saben qué es simplificar, ¿verdad? Simplificar es dividir la fracción, tanto el numerador como el denominador, por el mismo número. Entonces, siempre que nosotros terminemos de hacer una operación de fracciones, tenemos que fijarnos si la respuesta se puede o no se puede simplificar. Por ejemplo, acá, 20 cincuentavos, niños. ¿Se puede o no se puede simplificar? ¿Hay un número que pueda dividir a 20 y a 50 al mismo tiempo? Sí, teacher. Por 2, muy bien. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. 10. ¿Y cuál es la mitad de 50? 25. 25. 10 y 25, ¿sí? 10 25avos. Ahora les pregunto, ¿se puede volver a simplificar 10 25avos? ¿Hay algún divisor que tengan en común? Sí, teacher. El 5, muy bien. 5. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. 5. Ah, perdón, pero aquí es la quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte de 10, perdón? 2. 2, muy bien. ¿Y cuál es la quinta parte de 25? 5. 5, muy bien. Ahora les pregunto, ¿se puede seguir simplificando o ya llegamos hasta su mínima expresión? Ya llegamos hasta su mínima expresión porque 2 y 5 ya no comparten ningún solo divisor en común. Entonces, vean, la respuesta nos quedó 20 cincuentavos, pero ustedes tienen que tener en cuenta eso. Cuando ustedes les dé una respuesta en una suma o en una resta de fracciones, cuando la respuesta sea muy grande, ustedes la tienen que simplificar siempre que se pueda. ¿Por qué en la primera no simplifiqué? Porque no se podía. 37 y 56 no comparten ningún divisor, entonces ahí se queda porque no se puede simplificar. Pero en este caso de la resta sí se podía simplificar porque 20 y 50, que fue la respuesta, sí tienen divisores en común, que sería el 2, ¿verdad? 20 tiene mitad, 50 también. Y después de haber simplificado una vez, si se puede volver a simplificar, lo tenemos que volver a hacer hasta llegar a la respuesta hasta su mínima expresión, así como hicimos acá, ¿sí? Entonces, niños, si las respuestas les quedan muy grandes, ustedes van a tener que simplificar. ¿Estamos? Sí, teacher. La simplificación también se puede hacer desde antes, no hasta el final, sino que se puede hacer desde antes. La simplificación también la pudiéramos haber hecho desde el principio, cuando nos quedaron las fracciones. ¿Se recuerdan que nos quedaron estas fracciones, 40 cincuentavos y 20 cincuentavos? También podíamos haber simplificado desde un principio. ¿Por qué? Porque todos los números de aquí tenían mitad, entonces hubiera sacado la simplificación aquí, me hubiera quedado 20 25avos, aquí me hubiera quedado 10 25avos, y hubiera simplificado estas fracciones en lugar de simplificar la respuesta. Entonces lo pueden hacer de las dos formas. O simplifican sus fracciones, tienen ustedes en esta parte de acá, ¿verdad? Ya cuando las convirtieron a fracciones homogéneas, simplifican esas dos fracciones o simplifican hasta el final. Yo prefiero simplificar hasta el final, ¿verdad? Porque así no me confundo con la simplificación. Porque cuando simplifican al final, solo tienen que simplificar una fracción. En cambio, si simplificamos desde aquí, desde este momento de acá, tendríamos que simplificar las dos fracciones al mismo tiempo.
Entonces siempre simplifiquemos mejor hasta el final, así como hicimos acá. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner un último ejemplo para que ustedes vayan haciéndolo solitos y me vayan preguntando si tienen alguna duda. Vamos a colocar la operación. Vamos a ver, pues. La operación que tienen que hacer en este momento, niños, es... Coloquen aquí. Un medio más 3 décimos. ¿Sí? Un medio más 3 décimos. Es la que tienen que hacer. Si se puede simplificar la respuesta, la tienen que simplificar. Si no se puede, solo la dejan como haya quedado, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cómo les queda esta operación. Le voy a poner pausa a la grabación.